Buenas tardes. Vamos a aprovechar para ensayar el canto de entrada. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde le salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde le salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Ya levantamos. Ponemos de pie para empezar esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que, por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Levantamos en alto nuestros ramos para recibir la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Jesucristo según San Juan. La gran multitud que había ido para la fiesta de la Pascua se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén, y tomando hojas de palmera salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él, conforme a lo que está escrito: No temas, hija de Sión, ya viene tu rey, montado sobre la cría de un asna. Al comienzo, sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz, en el nombre de Cristo. Amén. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo, Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El servidor perseguido, insultado y despreciado es figura de Cristo durante la pasión. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dio la vida por nosotros. Tenemos conciencia de que su pasión continúa hoy. Dios elevó a la gloria a Cristo anonadado y humillado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús dio la vida por nosotros. Tenemos conciencia de que su pasión continúa hoy en cada hermano que sufre dolor y necesidad. Ahora, para el inicio de la lectura de la pasión, vamos a permanecer sentados. Después les vamos a indicar el momento en que nos ponemos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿Para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo.
A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Él les respondió: Es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar,
los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y, tapándole el rostro, lo golpeaban mientras le decían: Profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó, diciendo: No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo, y en ese momento cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando.
Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Nos ponemos de pie. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. ¡Salud, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora
Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí, al oírlo dijeron, Está llamando a Elías. uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo, Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Ponemos de pie. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaban en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que estaba muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Estamos celebrando el Domingo de Ramos, dando inicio a la Semana Santa de este año, semana en la cual celebramos de una manera especial los acontecimientos salvadores de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esta celebración tiene la particularidad de celebrarla en un doble aspecto. Por un lado, la entrada de Jesús en Jerusalén y por otro lado, la pasión, el relato de la pasión que acabamos de escuchar. La entrada de Jesús en Jerusalén, su entrada mesiánica, es decir, aquel que venía a liberarlos, que venía a salvarlos, como escuchábamos en el Evangelio cuando habíamos bendecido los ramos, tiene la particularidad de ser una entrada humilde. Jesús entra subido en la cría de un asna. No lo hace entrando en caballos como lo hubieran hecho los soldados después de una guerra, no lo hace tampoco con carruajes como lo podrían haber hecho los reyes de aquel tiempo, sino que lo hace con este gesto humilde de entrar montado sobre la cría de un asno. Y ahí les cambia la perspectiva. La gente que lo estaba alabando
con sus ramos de árboles, con sus mantos que tendían sobre el lugar, sobre el camino, que lo aclamaban como Hosana, bendito el que viene en nombre de David, bendito aquel que viene a salvarnos. No era la liberación que ellos esperaban, una liberación política del pueblo de Israel oprimido por el Imperio Romano, sino una liberación de toda la humanidad, del poder opresor del pecado, de aquellas cosas que nos atan y que nos impiden estar cerca de Dios o acercarnos a Él. Esta entrada de Jesús, como les decía, humilde y que cambia la perspectiva del pueblo, de lo que estaban esperando, está de alguna manera anunciada en la primera lectura que escuchábamos del profeta Isaías, aquel que presta su oído para escuchar la palabra de Dios, aquel que tiene una lengua de discípulo para reconfortar al que está cansado, al que está abatido, aquel que no se echa atrás cuando lo ultrajan, cuando lo escupen, cuando lo insultan. De alguna manera estaba anunciando la pasión de Jesús, su entrada humilde y su pasión, como escuchábamos recién en el Evangelio de Marcos. Tantos ultrajes, tantos insultos, tantos males y sufrimientos que le tocó a Jesús padecer por la salvación de todos nosotros, entregando su vida como un testimonio, entregando su vida para que nosotros podamos volver a Dios, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Podríamos preguntarnos por qué Jesús tuvo que asumir todo esto, por qué no respondía nada cuando era interrogado. Cuando le preguntaban si era el Mesías, Jesús lo termina afirmando y de ahí se prenden para terminar condenando al inocente, al justo. Podría haberse evitado cada uno de esos ultrajes y siendo hijo de Dios, ciertamente sí, podría haber elegido otra manera para salvarnos, sin tener que morir en la cruz. Pero si Él lo hizo, fue para demostrarnos que todas aquellas situaciones también de ultrajes, de aquellos que son perseguidos injustamente, de aquellos que tienen que sufrir también la traición o ser abandonados por sus amigos, la traición de Pedro también, Jesús las comprende hasta el extremo. Jesús las vivió en carne propia, por eso eligió abajarse, eligió el camino de la humildad para que nosotros comprendamos en nuestra vida, en todas las situaciones que nos toque vivir, que no estamos solos, que tenemos alguien que pasó por lo mismo que nosotros, alguien que lo enfrentó, que lo decidió hacerlo para poder darnos a nosotros el mayor testimonio de amor de la entrega libre de su propia vida. Por eso en esta celebración, como les decía, en este doble aspecto de la entrada de Jesús, de su entrada mesiánica y también de su pasión, sintámonos nosotros también primero acompañados por Jesús, que nos cambia también la perspectiva. Si a veces esperamos grandezas, si a veces esperamos grandes reconocimientos o glorias humanas, Jesús eligió el camino inverso, el de la humildad, el de abajarse, el de ponerse a los pies del otro para poder servirlo. Eligió también el camino de los ultrajes, de los desprecios, para que comprendamos que todas las situaciones que también nos tocan vivir a nuestro alrededor, de muchos que se vean despreciados, insultados, que se vean dejados de lado, que se vean negados, allí también está la pasión de Jesús que se vive en carne propia. Para nosotros también poder aclamarlo, Hosana, bendito al Salvador, y poder seguir también sus pasos en nuestra vida que nos lleva de la cruz a la resurrección. Que así sea.
La fe que recibimos la profesamos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí al venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Cristo, que siendo el heredero se hizo servidor de todos y recibió una parte entre los grandes porque expuso su vida a la muerte. A cada intención oramos. Padre, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que viva siempre con la mirada puesta en Cristo, aprendiendo en su cruz a hacer donación para todos los hombres. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y sacerdotes, para que tengan el coraje de caminar con la cruz de tu Hijo, edificando la Iglesia. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, para que la sangre derramada por Jesús nos reconcilie a todos los que la habitamos y nos dispongamos a construir una nación fraterna y solidaria desde los valores del Evangelio. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los que padecen los efectos de la pandemia en sus cuerpos o en sus espíritus, para que encuentren fuerza en la pasión del Señor. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que uniéndonos más plenamente a la pasión del Señor, seamos testigos de que Cristo muerto y resucitado por nosotros. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor, que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte, recibe nuestra súplica confiada, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Junto al pan y al vino ofrezcamos nuestras fatigas y cruces y nuestro propósito de acompañar a Jesús en su obra de redentora. Cantamos. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, alivinos sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa. Ese pan, Señor, sé tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo, el gozo y el dolor de la cosecha. Ese pan, Señor, sé vino bueno, y apagar en el mundo la tristeza. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Marta, Juan, Francisco, Celia, Graciela, Gerardo, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiadamente al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerdo cómo hacemos ahora para la comunión en este tiempo. Yo voy a volver a levantar el cuerpo de Cristo y voy a decir el cuerpo de Cristo y todos responden amén. De manera que cuando baje a dar la comunión, aquellos que se acercan a comulgar van a poner las dos manos, la mano hábil debajo y la otra mano arriba, para que yo o el ministro deje el cuerpo de Cristo en la mano. Y ustedes con la mano hábil lo toman y comulgan delante de mí o delante del ministro sin decir nada. Así, de esta manera evitamos el diálogo de cerca. El cuerpo de Cristo. Amén. Recibir a Jesús en la Eucaristía implica el deseo de no vivir en pecado, el propósito de ser fiel a sus enseñanzas. Preparemos el corazón para recibir la comunión. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos a que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hay varios avisos. Como dije antes, estamos empezando la Semana Santa, por eso cada día tendremos alguna celebración en particular. El día lunes 29 comenzamos con las confesiones por la tarde, 17:30 a 19:30, y la misa a las 19:30 aquí en el templo. El día martes tendremos confesiones de 10 a 12 horas y de 17:30 a 19:30, también con la misa a las 19:30 en el templo. El día miércoles, confesiones de 10 a 12 y por la tarde también de 17:30 a 19:30, con la misa a las 19:30 y después de 20 a 21:30 seguiremos con las confesiones. El día jueves santo tendremos confesiones de 10 a 12 y por la tarde de 17 a 19. Y tendremos dos celebraciones de la misa, una en el Salón de los Bomberos, en la zona Santa Rafaela María, a las 20 horas, y aquí en el templo será a las 21 horas. El día Viernes Santo, por la mañana confesiones de 10 a 12, y por la tarde tendremos la celebración de la Pasión aquí a las 16:30 y en la vecinal del barrio 9 de Julio a las 17:30. El día Sábado Santo tendremos por la mañana la memoria de la Virgen María a las 10 horas y a la noche será la Vigilia Pascual, será la única celebración de la Vigilia aquí en el templo a las 20 horas. Para la celebración de la Vigilia los invitamos a traer una vela y, distinto a como hacíamos otros años que empezábamos afuera, directamente será toda en el interior aquí del templo. Y el día domingo de Pascua tendremos misa a las 10 en Sagrado Corazón, a las 11 aquí en el templo y por la tarde a las 17:30 y a las 19:30 aquí en el templo. Los horarios también los estaremos publicando por las redes sociales de la parroquia y también en la cartelera. De hecho ya hay algunos horarios que están publicados. Ahora sí nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. A cada invocación respondemos amén. Dios Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo unigénito, les conceda el don admirable de su bendición por el servicio de Dios y de los hombres. Amén. Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo fueron liberados de la muerte eterna, les dé la recompensa de la vida futura. Amén. Y siguiendo sus ejemplos de humildad, merezcan participar de su resurrección. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Para la celebración del Jueves Santo, o también en estos días, pueden traer el sobre del gesto solidario de Cuaresma. Para eso dejamos una alcancía que está ahí frente a la puerta. Lo mismo también recuerdo que en las celebraciones de la misa no estamos haciendo la colecta en el momento de la presentación de los dones del pan y del vino, pero si alguien quiere dejar una colaboración puede hacerlo en la alcancía amarilla que está en la mesa o también en las bolsitas de tela ahora a la salida. Habiendo celebrado el misterio de nuestra fe, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una bendecida Semana Santa. Gracias igualmente.